Buenas tardes, familia. Volvemos con 10 términos jurídicos para entender un próximo vídeo. En este caso veremos 10 términos que nos hacen falta para entender los tráficos, los procedimientos de tráfico tanto extrajudicial, es decir, antes de un procedimiento judicial, como en un propio juicio de materia de tráfico. Vamos a ver los 10 términos, quedaros hasta el final porque es bastante interesante y nos concierne, esto sí, a casi todos porque alguna vez tendremos un accidente de tráfico. Comenzamos con el primer término, que es baremo de accidentes. El nuevo baremo es la nueva ley 35/2015 de 22 de septiembre de 2015. Se trata de un listado que recoge las tablas por las que se van a valorar las lesiones que tengamos en el accidente, dependiendo de la gravedad del accidente, dependiendo de las partes lesionadas de la persona, el tipo de lesión, el tiempo de curación, etcétera. Todo ello viene especificado en este baremo y cuando nos den el alta, pues tendremos que acudir a él para valorar las lesiones, el tiempo de lesión, etcétera, para ver la indemnización correspondiente. El segundo término es siniestro. Llámalo siniestro, llámalo porrazo, como veas. Es un suceso que genera unos daños. Esos daños están cubiertos por la póliza de seguros. En tráfico es, por ejemplo, el accidente de un vehículo con una persona, puede ser entre dos vehículos o puede ser dos personas sería una simple pelea. En resumen, se trata de un hecho, de un accidente, de un porrazo de coches que genera unos daños a las personas y a los materiales, es decir, a las personas, a los vehículos y a todo lo que lleven las personas, móviles, gafas, etcétera, que están cubiertos esos daños por la póliza de seguros. El tercer término, siniestro total. Siniestro total es lo que a las aseguradoras les encanta, ¿vale? Les da palmaditas. Es cuando en un accidente el valor de los daños del vehículo provocados por dicho accidente son superior a cierto valor que ellos creen, que dicen que el arreglo es antieconómico, ¿vale? Es cuando el arreglo de un vehículo es superior al valor venal del vehículo. El valor venal del vehículo los veremos a continuación, pero básicamente el siniestro total es cuando arreglar el coche o la moto supera el valor venal de ese vehículo y por tanto dicen que no se puede arreglar y que te van a dar el valor venal. Cuarto, el valor venal del vehículo. El valor venal del vehículo es el valor que tiene ese vehículo justo antes del accidente, justo antes del porrazo. Este valor lo sacan las aseguradoras de unas bases de datos, de unas tablas, ¿vale? Que son elaboradas por asociaciones, como son Gamban y Eurotax. Estas son bases que recopilan el valor de los vehículos, atendiendo a los años, las marcas, el modelo, etcétera, etcétera, de esos vehículos. Este valor es el que te ofrece a ti la compañía por el vehículo cuando ocurre un siniestro total, el siniestro total que lo vimos en el punto 3. Cuanto más viejo sea el vehículo, menos dinero te van a dar de valor venal del vehículo y más fácil es que te puedan considerar un vehículo siniestro total. Cuanto mayor es, considerarán que el porrazo incluso debe ser menor porque el valor que tiene el vehículo es bastante menor del que tú te crees. 5. Valor de afección. ¿Qué es el valor de afección? Es una especie de compensación que se te da en un procedimiento amistoso, por ejemplo, no te lo va a dar la compañía, porque la compañía te va a ofrecer el valor venal, pero los jueces sí consideran que al tú tener un vehículo, tener un siniestro y ya no tener ese vehículo, pues el valor venal es bastante bajo normalmente porque los vehículos tienen sus años, ¿vale? Entonces el valor de afección es un valor que se le da al vehículo según sus características, su situación, cómo estaba el vehículo. No es lo mismo un vehículo que tenga 300.000 kilómetros que un vehículo que tenga 60.000 kilómetros, por mucho que ambos tengan 15 años. ¿Vale? A lo mejor yo tengo el vehículo en perfectas condiciones, tiene 60.000 kilómetros y otro pues está hecho una tartana y tiene 300.000 kilómetros. Además de esto se ve en la situación en la que te quedas tú sin el vehículo, situación económica, si necesitas otro vehículo, no tienes dinero para comprarlo, pues entonces el juez te da, además del valor venal, se le suma un valor de afección para que se te quede una indemnización lo menos paupérrima posible. Normalmente ronda entre el 20 y el 40%. Así, esta indemnización que se te ofrece
o que se te da te puede paliar un poco para comprar otro vehículo o simplemente tener una indemnización un poco más alta, porque lo que te dan las aseguradoras son bastante bajas. Número 6. Número 6, el perito y el peritaje. El perito es la persona que se encarga de valorar los daños que se han producido en el accidente y de determinar si esos daños son producidos por el accidente o no. Tanto en los daños materiales como en los daños personales, ¿vale? La aseguradora tiene un perito que se encarga de decir cuáles son los daños, si son producidos por el accidente, cómo se van a arreglar, cuándo se van a arreglar y por qué se van a arreglar, básicamente. Y los daños físicos, pues te dirá cuáles son las lesiones y cuánto es el tiempo estimado de curación. Todo ello se plasma en un informe de peritaje. ¿Ese informe de peritaje se puede contradecir? Pues por supuesto, ¿vale? Tú te puedes presentar ante el juez en un procedimiento de tráfico con tus informes periciales, tanto materiales como físicos, para contradecir el perito de la compañía, que siempre va a ser un poquillo agarrado y te quiere dar la menos cantidad posible por las lesiones y te quiere arreglar lo menos posible del vehículo para que la aseguradora vaya ganando. ¿Por qué? Pues más que nada porque tienen unos jefes que son unos usureros hijos de... Y por ello es la aseguradora la que te va a intentar siempre dar menos posibles para ahorrarse un dinero. Lo que no debe ser, pero es lo que en la práctica sucede siempre. Séptimo punto, informe biomecánico, la estrella del tema, el argumento inviolable de las compañías aseguradoras. Nótese el tono de ironía. Es un informe pericial, totalmente mecánico, sin valorar a las personas, sin ver la forma física de la persona, si es alto, si es bajo, si es gordo, si es delgado, si es mujer, si es hombre, la edad. No se mira en nada, solo los datos del vehículo, los datos del accidente, la velocidad a la que iba el vehículo que te impacta, etcétera, etcétera. Y ellos hacen una valoración, sacan un informe del que sacan el delta V, que es una cifra que veremos a continuación. Y en ese informe se dice si el accidente pudo crear esas lesiones físicas en la persona o no pudo crear esas lesiones físicas que presenta el agraviado. ¿Y por qué ellos lo digan? Porque tienen un informe biomecánico. Estos informes biomecánicos son a los que se aferran la compañía totalmente para no darte ni un duro, pero que en un juicio es fácilmente rebatible porque tú llevas tus propias periciales, tanto médicas como mecánicas, y por tanto ellos con el informe biomecánico no los hace un médico, los hace un ingeniero que solo tiene en cuenta lo que hemos dicho, el vehículo, la velocidad, etcétera, etcétera. No tiene en cuenta la situación concreta ni la persona concreta, no tiene en cuenta absolutamente nada, solo lo que a ellos les conviene. 8. Seguimos con lo anterior y hablamos del delta V. ¿Qué es el delta V? ¿Vale? El delta V es simplemente el cambio de velocidad que tiene algo. Es decir, el cambio de velocidad que tienes al tener un porrazo, pero el propio cuerpo, no el vehículo. Esto se mide por unas tablas y en el tráfico se utiliza para decir que un siniestro pudo crear unas lesiones o no las pudo crear, sobre todo en los alcances por detrás. Por ejemplo, un esguince cervical normalmente se da en colisiones por detrás y mirando los daños que tiene el vehículo, tanto el que recibe como el que da, y la velocidad a la que iba el vehículo que da el porrazo por detrás, dicen que el accidente tuvo suficiente fuerza o no para desplazarte a ti o tu propio cuello a más de un delta V valor 8. En la escala delta V el valor 8 es el mínimo que se ponen las compañías para decir que ese siniestro no pudo provocar lesiones o sí las pudo provocar. Como he dicho antes, fácilmente rebatible cuando este delta V es simplemente un informe totalmente mecánico, hecho por un ingeniero, no hecho por un médico y sin valorar siquiera las lesiones ni hacer un seguimiento médico de esas personas. Punto número 9. Estabilización o cura. Dos conceptos totalmente diferentes. Cuando te dan el alta, te pueden dar el alta bien por estabilización o bien por cura. Estabilización de las lesiones, ¿qué es? Cuando se da la estabilización de las lesiones es cuando se te ha dado un cierto número de rehabilitaciones, de sesiones de rehabilitación y aún sigues teniendo dolor, por ejemplo. Entonces el médico considera que ese dolor o esas lesiones no se van a curar con las sesiones de rehabilitación y que se va a necesitar algo más, sea una operación o nada. Entonces, si la persona no quiere someterse a eso, pues se le da el alta
por estabilización de las lesiones. ¿Qué es la cura? La cura es cuando después de esas sesiones de rehabilitación ya no te queda un dolor y estás totalmente curado de las lesiones que se han producido. Cuando te dan el alta por estabilización da lugar a lo que es la secuela. ¿Qué es la secuela? La secuela es un daño que te queda después de un siniestro y que no se va a curar por una rehabilitación. Por tanto, se te tiene que indemnizar por ese dinero porque se te ha creado una lesión que no se te va a curar o se te va a curar con un procedimiento quirúrgico. Esas secuelas se valoran conforme a baremo. El baremo, cuando te dan el alta, pues se mirará el baremo, se mirará tanto los días, ahora iremos con la indemnización, ¿no? Pero las secuelas tienen sus puntos establecidos en el baremo. Vamos con el último punto, el 10º punto, la indemnización por accidente de tráfico. La indemnización, pues, es una cantidad que te tiene que pagar a ti la aseguradora por haber sido víctima de un siniestro, como consecuencia de ese siniestro. Se ajusta aplicando el baremo una vez que se te haya dado el alta. El baremo de tráfico lo veremos más en profundidad en el vídeo de tráfico. Normalmente las indemnizaciones se conforman de días de incapacidad temporal y puntos por secuela. Después hay siniestros de muerte, son mucho más graves que no entraremos aquí. Normalmente son días de incapacidad temporal y secuelas. Eso lo veremos en el vídeo de los accidentes de tráfico. Hasta aquí los 10 términos jurídicos que te quería comentar antes de hacer el vídeo de tráfico para que la podáis entender completamente. Supongo que lo colgaré el domingo, no sé, ya sabes que dije que domingo y miércoles, pero estoy incumpliendo un poquillo los plazos, así que no sé cuándo lo colgaré, supongo que el domingo. Hasta luego, familia.